Bueno, quiero regresar un poco en el tiempo porque ahora ya tenemos muy claro lo que haces. Una persona que creo que desde que nació estaba destinado a migrar, a estar en distintos lados porque A los naciste en un cambios. lugar, después fuiste a otro y por la carrera de tu papá, que entiendo muy bien cómo es una carrera militar, es donde te toque. Y quiero regresar un poco en el tiempo y preguntarte, de tu niñez o de tu adolescencia, ¿qué es lo que más te acuerdas o qué crees que te marcó en tu vida? Yo creo que de mis principales recuerdos de niñez están los atardeceres en Salinas. Perdón, ay, se me vienen esos recuerdos. Dale. No, sí, por qué te entró la nostalgia? No sé, fíjate que son cosas que no hablas, que no hablas siempre, ¿no? Y de pronto los recuerdos te invaden así de golpe y vienen ahí las emociones junto con eso. Pero sí, o sea, recuerdo esa niñez en Salinas, en Manta, en la playa, los atardeceres, el sol, el estar en familia. Uh, Creo que esos recuerdos, esas imágenes me, me gustan mucho y me marcan, ¿no? Creo que por eso mi destino ideal de descanso, mi destino ideal Tu lugar de favorito, vacaciones, mi tu lugar lugar favorito es favorito la playa. es la playa. Y ahí, ¿qué será? Como que conectas otra vez, ¿no? Conectas y dices, bueno, aquí estoy, regresé. Y, y sí, ese es de mis lugares favoritos y creo que de mis recuerdos favoritos. Lo que dices es muy cierto con respecto a los cambios y al moverte. El hecho de vivir en diferentes ciudades te obliga a ser una persona que de cierta forma te adaptas más fácilmente al cambio, ¿no? Porque normalmente estás en una escuela o estás en un colegio y tienes tus amigos y tienes tu barrio y tienes tus amigos y tienes, digamos que un entorno seguro, ¿no? Y de pronto se dan esos cambios y dices, bueno, mañana ya tienes otro colegio, tienes otros amigos, tienes otro barrio, tienes otra familia a la cual visitas. Entonces, hay muchas personas que creo que les dificulta un poquito más ese tema de los cambios. Y creo que gracias a Dios por la vida que hemos tenido con la familia mía, con mis padres, ese tema de los cambios ha sido muy llevadero y muy fácil tal vez. Mi hermana vive en los Estados Unidos desde hace más de 30 años también. Yo estoy fuera, mi hermano está en Quito con mis padres, pero creo que no ha sido ese un problema. Y posiblemente esa haya sido de las cosas que hayan marcado mi vida también, ¿no? Porque de cierta forma todos esos cambios nos han ido preparando para los cambios futuros, para los cambios que ya como adultos de cierta forma hemos tenido que asumir, ¿no? Y te da la fortaleza, te da el aprendizaje de cómo enfrentar esos cambios que se pueden dar en cualquier momento en tu vida, ¿no? En cualquier momento. Entonces, eso rescato de mi niñez y de mi adolescencia, tal vez. Entonces, ¿crees que yo he escuchado muchas veces que la vida de una persona que está en la milicia, en la policía, o sea, alguien que tiene que moverse constantemente porque los pases en esto, y puede pasar en muchas otras cosas, ¿no? No solo es en la milicia, a veces son trabajos que te obligan a mudarte y a cambiar tu entorno seguro, sí, tu estabilidad. Y he visto mucho en conversaciones con personas cercanas que de cierta manera han renegado eso en algún punto de su vida. Yo siento que ahora tú, a tu edad, ya lo agradeces y dices, sí, está bien. Pero no sé si en algún punto
te molestaba o decías como que no puedo tener mi estabilidad, o ya hice amigos y ahora otra vez voy a empezar de cero y otra vez nuevos amigos? Y a veces uno en la adolescencia eso le causa rebeldía, molestia. Por ahí va un poco dirigida mi pregunta, porque creo que en las raíces muchas veces está la razón de lo que llegamos a hacer. Yo creo que si en algún momento, especialmente en la adolescencia, puedes renegar ese tipo de cambios o ese tipo de decisiones que los padres toman. En mi caso creo que no mucho. Yo siempre soy el primero de tres hermanos, y siempre fui como el tranquilito de los tres, ¿no? Entonces como el más manejable. Casi siempre el primero decía, el segundo es terrible. Mi hermana es una loca, tiene un ¿Verdad? carácter tenaz, es una linda, pero es una loca. Y mi hermano, ese sí es un diablo. El último es un Casi diablo. siempre es así. Entonces, a mí creo que yo fui el que más vivió esos cambios, porque como era el mayor, tenía más conciencia en términos de edad. Y me acuerdo, vivíamos en Guayaquil cuando fuimos a vivir a Quito ya, y tenía mi primera enamorada en Guayaquil, y muy probablemente se me debe haber alborotado las hormonas ahí y debo haber puesto el grito en el cielo, pero creo que por mi forma de ser debo haber estado tranquilo. No tengo mucho recuerdo de haber hecho mucha bronca, pero sí conozco mucha gente, y tengo el caso de mucha gente cercana aquí, muchos amigos que hemos hecho aquí, que han tenido problemas con sus hijos con respecto a este tema de la migración o de estos cambios de vida fuertes, especialmente con sus hijos adolescentes, ¿no? Gracias a Dios no lo viví, gracias a Dios mi hija creo que sacó más de mí. Entonces mi nena vino a los 4 años y ella pasó de hablar cero inglés a un mundo de inglés. Mi hija empezó, ni siquiera en el español, mi hija empezó estudiando en una escuela de habla francesa en Quito. Entonces mi hija empezó hablando más francés que español. Y después le trajimos a los 4 años de acá y empezó hablando inglés. Y le pusimos en su guardería, y después pasó a los after school, y después pasó a la escuela, ahora ya está en el high school. Entonces también ha vivido sus cambios, ¿no? Pero igual que yo, creo que ha sacado eso de mí y ha sido muy adaptable. Ella no se hace problema. Y creo que la parte positiva de esos cambios, de todos esos cambios, es no solo los recuerdos que te quedan, sino las amistades que te quedan. Porque fíjate que yo tengo amigos desde Guayaquil, o sea, desde mis 12, 13 años. Mantengo amigos todavía en Guayaquil desde esa época de colegio. Wow. ¿No? Estaba aquí en primero, segundo curso, y cada vez que ha habido un cambio, arrastramos esas amistades y mantenemos y tenemos nuestras relaciones con esta gente, y eso es algo que en mi vida y en mi trabajo se ha dado de una forma constante, porque cuando trabajaba en capacitación y teníamos la empresa, por mis aulas pasaban de 4,000 a 5,000 alumnos anuales cada año. Y te puedo decir que con mucha de esa gente manejamos y tenemos una relación de amistad. Y ahora que estoy en la industria de alimentos, por mi restaurante pasan todos los días 100, 150, claro, 200 personas. Y miles al mes. Y tus clientes llegan muy cercano. A empezar a tener una relación diferente al solo véndeme comida. Claro. Entonces ya hablamos de otras cosas, ya preguntamos cómo está tu familia, cómo va tu proceso, cómo está tu adaptación. Entonces ya entras en una relación diferente con la gente también. Y eso es la parte positiva de aprender a manejar los cambios. Dijiste algo muy importante y mencionaste a tu hija. Me gustaría que nos compartas qué consejo darías, tú que estuviste y lo tienes muy claro en un mundo de cambio constante, ahora que como padre y como tú mismo mencionas, muchas familias vienen ahora y ¿estás de acuerdo que la adolescencia o los tiempos han cambiado tanto que
a nosotros antes nos decían vamos y nos íbamos, ¿no? O sea, como que sí, ok, nos toca. Pero ahora les dices a los adolescentes, a los niños de ahora, vamos y no, ¿y por qué? Y como han cambiado y han tenido mucha voz, ahora tienen mucha voz, los derechos están muy bien marcados, prácticamente no les puedes obligar a hacer algo que no quieren. Y tienes que entrar mucho en el tema de comunicación, de tratar de entrar en su cabecita o en su cabeza de adolescente y decirle, mira, o sea, esto nos conviene. ¿Qué consejo le darías a los padres que están recién migrando o que quieren migrar para manejar a esto de adaptar lo más pronto posible, que el cambio no sea tan brusco o fuerte, para que sus hijos se vengan más tranquilos a un tema de migración, de cambio de vida? Qué buena pregunta esa. Lo primero es construir en tus hijos la confianza y la seguridad, ¿no? Porque esas son herramientas que le van a permitir enfrentar de una mejor manera los cambios. La seguridad y la confianza que ellos tienen. No lo que tú confías en ellos ni la seguridad que tú les puedes dar, sino desarrollar en ellos su autoseguridad, su autoconfianza, para que ellos puedan aprender a tomar decisiones desde chiquitos, basado en lo que sienten, en lo que quieren. Nosotros venimos de una época de crianza dura. Como dices, a nosotros nos decían vamos y es vamos. Ahí no estaba preguntando ni por qué, ni a dónde siquiera podías preguntar. Exactamente. ¿No? Ahora las cosas son un poco diferentes con los chicos, pero yo sí creo que hasta cierta edad todavía los padres tenemos la potestad de decidir por los hijos. Sin caer en una tiranía, pero tampoco sin caer en lo absurdo de tener que a tu hijo de 6, 8 años preguntarle ¿qué es lo que usted quiere en su vida? Porque posiblemente el niño todavía no está en capacidades de decidir ciertas cosas. Podrá decidir muchas cosas y como padres podemos respetar las decisiones de ese niño, pero todavía necesitan una guía. Todavía necesitan que como padres tomemos las decisiones por ellos en muchas cosas. Eso es lo primero, ¿no? El construir en los niños la seguridad y la confianza. Y lo otro es saber cuándo realmente puedes entrar en una negociación con los hijos. Hay cosas que ahora con mi hija de 16 años todavía no son negociables. Y ella ya tiene una visión y una formación más canadiense que ecuatoriana. A pesar de que en la casa tratamos de que nuestra crianza sea a nuestra manera, hay cosas que todavía no son negociables. ¿Cuáles son los no negociables? Los no negociables son los que a nosotros como padres todavía no nos parece que ella está en tiempo de decidir por sí sola, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Un no negociable es, papi, quiero hacerme un tatuaje. Ok. Yo he visto muchas compañeritas de ella que se hacen tatuajes, dice, ¿no? Y es algo que a mí me gusta porque yo tengo tatuajes también. Entonces yo no le puedo decir no porque no. Claro. Porque si yo los tengo, yo los hago, me he tatuado mi cuerpo, entonces yo no tengo, digamos que derecho a decirle no lo hagas tú, ¿no? Porque la primera respuesta que vas a tener es, pero si tú lo haces. Si tú no me digas que no tomes, si tú tomas, no me digas que no fumes, si tú fumas. Pero todavía no está en edad de decidir por sí sola, ¿no? Entonces, ese es un no negociable. Para mí es un no negociable porque primero tienes que ser mayor de edad, primero tienes que terminar de madurar y después tú puedes tomar una decisión sobre tu cuerpo, ¿no? Porque hacerse un tatuaje no es que claro, mañana voy y me borro con liquid paper, ¿no? Entonces ese es un no negociable, por ejemplo. Cosas que ella puede decidir en la medida de su madurez, en la medida de su seguridad, nosotros le damos la libertad de hacerlo, ¿no? Entonces siento que también muchos padres, o he visto que muchos padres han caído en ese vacío de no poner un límite un poco alto con respecto a los no negociables.
a un niño de 12 años, porque todavía es un niño de 12 años, no hay mucho que negociar todavía con respecto a un cambio. O sea, nos vamos, ¿por qué? Y le podemos explicar, es una oportunidad para la familia, es una mejora de vida, le vendes la seguridad, le vendes la estabilidad, le vendes el futuro que el niño puede tener en un país diferente con respecto a la educación, con respecto a su profesionalización. Todo eso lo puedes vender y le puedes compartir. Pero de eso a que un niño de 12 años decida si quiere o no quiere quedarse con sus papás en otro país o quiere regresarse a Ecuador con la tía, pues en mi forma de ver, respeto mucho el criterio de otras personas, pero creo que así es como yo lo veo y así es como en mi vida lo experimenté. ¿Te imaginas tú que mi papá hubiera estado ahí sentándonos cada año y medio? Reunión familiar, ahora nos vamos a Manta. ¿Quién quiere irse a Manta y quién se queda aquí? No hubiera funcionado, ¿no? Y ya cuando tuvimos nosotros la decisión o la edad para decidir sobre algo, pues como padres de ellos también, mis padres accedieron. Mi hermana, me acuerdo, terminó la universidad y dijo, oye, me salió un trabajo en Ambato, me voy a vivir a Ambato. Mi papá le dijo, mi amor, te llevo. ¿Qué te ayuda a llevar? Porque ya estás en la edad de decidir por ti sola, ya estás en una edad en la que puedes tomar esas decisiones. Y si eso hubiera tratado de decidir a los 14 años, posiblemente mi papá le hubiera dicho, ese es un no negociable, así que quédate tranquila. Me agrada mucho y me haces de acuerdo. Yo tengo 2 hijas adolescentes, una niña de 17 y una niña de 16. Y el año anterior o hace unos meses me decían, papi, ya quiero pintarme el cabello. Y yo decía, entrando en esos no negociables. Allí también me dijeron del tatuaje. Hagámonos un tatuaje los 3. Porque nos fuimos algo que trato de hacer al no estar con ellos físicamente, trato de que el tiempo sea de calidad. Entonces cada vez que puedo les llevo de viaje. Y es algo que vengo haciendo los últimos años. Nos fuimos a Argentina, estábamos en Argentina en ese momento y dice, papi, hagámonos un tatuaje los 3 porque ellos estaban con eso en la cabeza. Y va a ser el mismo. Pero tenía 16 años y mi hija todavía no tenía ni 17, tenían 15, 16. Y le digo, mira, el punto no es el tatuaje, no es que esté mal o esté bien, pero la edad que tú tienes no sabes lo que te estás haciendo todavía. Y por lo menos mientras yo pueda, que va a ser hasta los 18, que para Ecuador eres mayor de edad, yo no te voy a dar ni el dinero ni a permitirte que te lo hagas. Podrás venir después de escondidas haciéndote, porque tú sabes que en Ecuador y digamos que en Latinoamérica hay un poco más de rebeldía, digámoslo así, no sé aquí. Y a esa va mi pregunta después, de que les dije, si es que tú haces algo que yo no te estoy permitiendo, para mí es una falta de respeto y estás pasando eso. No es que no te voy a dejar de amar, que no vas a ser mi hija ni nada, pero ya no se está rompiendo ese respeto que hay entre los dos. Correcto.